La segunda charla cuaresmal le corresponde al padre Ambrosio Sanabria, Santervás, es sacerdote agustino. Su principal ocupación durante la vida ha sido la educación de niños y jóvenes en diversos colegios. También trabajó en otras parroquias, en concreto en León, y ha sido misionero 4 años en Cuba. Está aquí en la comunidad de San Manuel y San Benito, y la charla que nos va a impartir se titula La Misa Sacrificio de Cristo. Le damos las gracias por la disponibilidad y le damos las gracias también por dedicar este tiempo importante en este tiempo de gracia que es la Cuaresma. Muy bien, he puesto título La Misa Sacrificio de Cristo, porque sí, la misa tiene muchos valores y muchos aspectos, pero yo quiero recalcar el que creo que es el aspecto más importante, que es el sacrificio de Cristo. Y porque la misa es sacrificio, deriva todo lo demás. Presencia de Cristo, banquete, acción de gracias, alabanza, todo eso. Bien, y además me apoyo en los documentos de la Iglesia. Por ejemplo, ya el Catecismo de la Iglesia Católica, al comenzar a hablar de la Eucaristía, dice: los que se han configurado con Cristo por el bautismo y la confirmación participan por medio de la Eucaristía con toda la comunidad en el sacrificio mismo del Señor. Después de hablar del bautismo y de la confirmación, al tratar de los sacramentos, le corresponde la Eucaristía como sacramento de iniciación, al igual que los otros dos, y recalca, sacrificio mismo del Señor. Y el Concilio Vaticano II, los distintos documentos que hablan de la Eucaristía, pues recalca lo mismo. Por ejemplo, el Sacrosanctum Concilium, la Constitución sobre la liturgia, dice lo mismo. Nuestro Salvador, en la última cena, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre para perpetuar por los siglos, etc. La vuelta del Señor. Y Cristo, por lo tanto, en la Eucaristía se sacrifica. Se sacrifica y, bueno, se sacrifica ¿por quién? Por nosotros. Se ofrece totalmente. Sacrificio significa hacer algo sagrado. Y de su persona, de todo su ser, hace algo sagrado, se lo ofrece a Dios, al Padre, completamente. La Eucaristía es fuente y cumbre de la Iglesia. Tal es así que la encíclica de Juan Pablo II sobre la Eucaristía se titula así: Ecclesia de Eucaristía. La Iglesia nace de la Eucaristía. Se puede decir, bueno, nace del bautismo, puesto que el bautismo es el inicio de la vida eclesiástica, en la vida de Jesús. Pero no. Quien da fuerza a todo, al bautismo, a la penitencia, a todos los sacramentos, es la Eucaristía. Y todos los sacramentos se orientan hacia la Eucaristía y nacen de la Eucaristía, del sacrificio de Cristo. Porque, repito una vez más, la Eucaristía es el mismo sacrificio de Cristo, que se perpetúa. Como todo lo que hace Dios es eterno, tiene un valor atemporal, pues lo mismo sucede con su muerte en la cruz. Es el acto supremo de Cristo, y ese acto supremo de Cristo se perpetúa a través de todos los siglos. Y en la Eucaristía. Y en la Eucaristía se celebra el sacrificio de Cristo exactamente el mismo, solo se diferencia en que en la Eucaristía es incruento y en la cruz fue derramando sangre. Pues significa la Eucaristía y realiza la comunión de vida con Dios y la unidad del pueblo. Realiza y significa la unión de Dios con su pueblo. Por lo tanto, toda la vida cristiana debe de estar fundamentada en la Eucaristía. Además, nos unimos en la liturgia con toda la Iglesia, con todas las partes de la Iglesia,
con la iglesia triunfante en la iglesia del cielo, con la iglesia purgante en la iglesia en el purgatorio y con toda la iglesia militante. Nombres de la Eucaristía, muchos nombres. Misa, ya sabéis de dónde viene misa, banquete eucarístico, Eucaristía es el que más se usa, el más técnico, significa acción de gracias, banquete del Señor, fracción del pan, es el nombre con que le denomina la Iglesia en sus inicios, a partir de Cristo, cuando comenzaba la comida con sus discípulos, comenzaba partiendo el pan y repartiéndolo entre los comensales. Asamblea eucarística, asamblea, pues lo que es la reunión de los seguidores de Cristo. Memorial de la pasión y resurrección del Señor. Ya veremos lo que significa memorial, no es un simple recuerdo. Santo sacrificio, santa y divina liturgia, santísimo sacramento, comunión, santa misa, etc. La Eucaristía en la economía de la salvación. Ya sabéis, la conocéis ya la historia de la salvación. Comienza con la creación y Dios todo lo creó para el hombre, para el recreo del hombre, para realización del hombre. ¿Y qué sucedió? Sí, el hombre recibió todo y Dios se lo dio para él. Y en un principio Dios estaba con él, pero que el hombre fue creado libre y al ser creado libre se rebeló contra Dios. Le dijo, no quiero servirte. Se dejó engañar de la serpiente y le decía a Eva, ¿por qué Dios os ha prohibido comer del fruto del árbol? Es porque si coméis de él vais a ser como dioses, como él. Y entonces Eva vio el fruto, vio que era apetitoso y cogió y comió. Y se lo dio de comer a Adán. Y de esta manera ya quebrantaron el mandamiento de Dios, se sintieron desnudos, así lo describe la Sagrada Escritura, sintieron vergüenza de que estaban desnudos, cuando Dios, como todas las tardes, vino a estar con ellos, a pasear por el jardín, ellos se escondieron. Ya Dios enseguida ya vislumbró qué es lo que había sucedido. ¿Y de qué? ¿Por qué os escondéis? Es que estamos desnudos. Y Dios dijo, es que habéis comido del árbol que os prohibí comer. Y efectivamente. Y entonces ya vino las maldiciones. Pero enseguida vino la promesa de salvación. Y la cabeza de la serpiente será aplastada por la descendencia de la mujer. Y Dios fue creando el pueblo, un pueblo. Ese pueblo servía a Dios, pero no siempre. Ya tras el pecado de los padres, de los santos, digo, de Adán y Eva, ¿qué vino después? Pues un pecado gordísimo, el homicidio, la muerte de Abel, y después más y más. Y ya por fin Dios decidió reservarse un pueblo y a partir de ese pueblo iniciar la salvación de toda la humanidad. Ese pueblo, el pueblo de Israel, en él nació el Mesías, en él nació Cristo, y Cristo, pues, cumpliendo el deseo del Padre, él se inmoló completamente, se entregó completamente con su sufrimiento. ¿Por qué quiso de esta manera verificar la redención nuestra? Para mostrarnos la crudeza del hombre que vive aquí en la tierra. Vive sometido a todas las limitaciones que existen en este mundo. La enfermedad, la muerte. Y Cristo sufrió todo eso. El desengaño, el odio y una muerte terrible. Bien, pues toda esa es la historia de la salvación. Y en todo esto vemos en distintos puntos las dos especies de la Eucaristía, el pan y el vino. En el ofertorio se ofrece el pan y el vino, frutos de la tierra,
pero también del trabajo del hombre. Y Melquisedec, ¿qué ofreció? A Abraham le ofreció pan y vino. Y la Pascua, ¿cómo se celebra la Pascua? La Pascua judía, pues comiendo panes ácimos y al final el vino. Y Cristo tomó pie de esa celebración de la Pascua judía para instituir la Eucaristía. Ya sabéis, cogió pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos. Lo mismo cogió la copa, hizo la bendición y se la entregó, se la pasó a sus discípulos. Pero ya antes de la institución de la Eucaristía, en la cena, en la Santa Cena, pues ya Cristo había anunciado todo este gran sacramento. Y lo vemos en el capítulo 6 de San Juan. El discurso eucarístico. Yo soy el pan de vida. El que coma de este pan vivirá para siempre. Mi cuerpo es verdadera comida. Mi carne es verdadera comida. Mi sangre es verdadera comida. ¿Y qué pasó? Que muchos discípulos lo abandonaron. Eso era algo terrible, era un escándalo para ellos, como el Mesías, que ellos ya vislumbraban que era el Hijo de Dios. ¿Cómo puede suceder eso? Dar a comer su cuerpo y su sangre, ¿cómo se entiende eso? Y Jesús, después de haber marchado ellos, insiste todavía. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Pues ese mismo escándalo sucedió con sus discípulos cuando vino la pasión de Cristo. ¿Qué sucedió la noche en que comenzó su pasión? Cuando fue al Monte de los Olivos y allí se marcharon los discípulos. Ninguno lo siguió, tan solo intentaron seguirle, vemos por los evangelios, Pedro y Juan. Y Pedro, para vergüenza suya, porque negó al maestro 3 veces. Y Juan sí, parece ser que lo siguió porque estuvo en la cruz a los pies de Jesús. Bien, pues Cristo instituyó la Eucaristía y dio pleno sentido a la Pascua judía. ¿Por qué se llama Pascua? Porque el ángel del Señor pasó por delante de la puerta de los judíos y no entró en la casa, porque entraba en las casas de los judíos a matar a los primogénitos. Pero las puertas de las casas de los judíos estaban teñidas con la sangre del Cordero y el ángel pasó de largo. Y se llama también la Pascua todo el camino, el paso del pueblo judío desde la esclavitud de Egipto hasta la liberación en la tierra prometida, a través del paso del Mar Rojo, a través del desierto, hasta tomar posesión de la tierra prometida. Y Cristo también. La Pascua nueva, la nueva Pascua, es también un paso, el paso que Cristo nos da desde la esclavitud del pecado, a la liberación, a través de su resurrección, a través de la participación en la vida divina. Haced esto en memoria mía. Siempre que coméis este pan y bebéis este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Efectivamente, la misa es realmente la actualización, la realización del sacrificio de Cristo. Y memoria mía, hay que entender en sentido correcto lo que es memoria mía. No es un simple recuerdo, como muchos protestantes dicen, como muchos católicos del modernismo decían que era un simple recuerdo de Cristo, que la misa, la Eucaristía, nos acercaba a Cristo, al misterio de Cristo, pero no era la realización de ese misterio de Cristo, del sacrificio de Cristo.
Celebración litúrgica de la Eucaristía. La misa se ha celebrado a lo largo de todos los siglos tal como la estamos celebrando ahora, con pequeñas variantes, pero tal como la celebramos ahora nosotros. Ya lo traemos en la Sagrada Escritura. ¿Qué sucedió en el capítulo 24 de San Lucas cuando Jesús se aparece a aquellos discípulos camino de Emaús? No comenzó hablándoles a explicarles por qué el Mesías tenía que morir, por qué tenía que resucitar. Después llegaron a la casa y se les apareció cogiendo el pan Jesús, partiéndolo y dándoles de comer. Ya. Y así entendieron los discípulos, y cuando Jesús se apareció con ellos después de resucitado, también algo semejante. Comía con ellos. Vemos, sobre todo lo vemos claro, en el siglo II, a mitad del siglo II, cuando San Justino, en su apologética, pues describe la reunión de los cristianos. Ese libro de la apologética se lo dedica al emperador Marco Aurelio para mostrar que los cristianos no matan niños, como les decían, que los cristianos en sus reuniones no hacen el mal a nadie, sino que conviven y recuerdan y actualizan en su reunión el misterio de Jesús. Estudian la Sagrada Escritura, se les explica la Sagrada Escritura y allí se les ofrece el cuerpo y la sangre de Cristo. Ya conocemos el desarrollo de la celebración, no hace falta que yo comience aquí, pues el signo de la cruz, porque la cruz es el centro del cristiano, es el signo del cristiano. Comienza pues presentándose el acto de contrición, la penitencia como preparación para celebrar el gran misterio de Cristo, la liturgia de la palabra, en que se lee el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, los Salmos, tal como lo narra San Justino en su apologética. Y después viene la ofrenda del pan y el vino. Y ya comienza la anáfora. Anáfora significa volver a traer. Hay varias anáforas o plegarias eucarísticas. En la anáfora se nos narra todo. Y ahí está, comienza por la anamnesis, el memorial. Viene después de cada memorial de cada especie, el pan y el vino. Se le muestra al pueblo que lo adore. Cuando el sacerdote muestra el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, es para que el pueblo adore a Cristo, que ahí está Cristo. Ahí ya no está el pan, ahí está Jesús mismo. Antes ha pedido que descienda el Espíritu Santo sobre esas ofrendas. Se llama epíclesis, el sacerdote extiende las manos sobre las ofrendas y pide que venga el Espíritu Santo para que santifique esas ofrendas. Eso y la enunciación de las palabras de Cristo, la anamnesis, eso forma la parte formal del sacramento de la Eucaristía. La parte material del sacramento es el pan y el vino. Ya sabéis, al estudiar los sacramentos, tiene parte material y parte formal. La parte material no lo hace todo, se complementa con la epíclesis, el descenso del Espíritu Santo sobre esas ofrendas y las palabras de Cristo. El sacerdote representa a Cristo. Al decir las palabras de Cristo, las dice el mismo Cristo sobre esas especies. Y por el poder de Cristo, no el poder del sacerdote, el poder de Dios, ese pan y ese vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Es una verdadera transubstanciación. Así lo ha nombrado la Iglesia, ya desde la Edad Media, y sobre todo lo ha ratificado y solemnemente en el Concilio de Trento. El
pan desde la consagración deja de ser pan, es el cuerpo de Cristo, aunque tenga todas las apariencias de pan, y el vino deja de ser vino, es la sangre de Cristo. Y nos preguntamos nosotros, ¿por qué Cristo ha querido por separado celebrar su sacrificio, por separado el pan y el vino? ¿Por qué? Porque nos recuerda lo que fue su sacrificio. Su sacrificio fue hasta el colmo de derramar toda su sangre, en que toda su sangre se separó del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo dejó de vivir cuando toda la sangre se apartó del cuerpo. ¿Qué sucedió cuando el soldado atraviesa el costado de Cristo con la lanza? Al principio, ¿qué sale? Sale sangre, ¿no es así? Pero después, ¿qué sale? Agua. ¿Por qué sale agua? Porque ya no había sangre. Allí ya no había sangre. Sale agua. Cristo derramó en el sacrificio de la cruz toda su sangre. Es memorial sacrificial de Cristo, de su cuerpo, que es la Iglesia. En la Eucaristía se inmola Cristo mismo para la salvación nuestra de los pecados. Tomad y comed, esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros. Tiene esa finalidad. Cristo no se sacrifica sin ninguna razón, sin ningún propósito. Se sacrifica para nosotros, para bien nuestro, para perdonarnos los pecados, para llevarnos a Dios, para mostrarnos que Él mismo, Dios mismo, se inmola totalmente, entrega su vida completamente al Padre, como nosotros debemos de entregar nuestra vida, exactamente igual. Por eso ese sacrificio es sacrificio de Cristo y de la Iglesia, La Iglesia se une a Cristo y junto con Cristo también se ofrece al Padre, formando el cuerpo total, el cuerpo místico de Cristo, como nos dice el Papa actual, el Papa León, en el escudo, citando la frase de San Agustín. Somos unidos en el uno, estamos unidos en el uno. Ese uno somos todos nosotros, Cristo y todos los cristianos. Formamos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y efectivamente, toma esa fuerza de la palabra de Dios, del Espíritu Santo que está ya en esas ofrendas. Y por el poder de Dios se cambia, totalmente se cambia. Y por eso el sacerdote en ese momento, una vez que se ha realizado el cambio, se ha realizado la presencia de Cristo en esas especies, se muestran al pueblo, para que el pueblo las adore. Y existe la costumbre de pronunciar las mismas palabras que Santo Tomás apóstol pronunció cuando vio a Cristo y se puso de rodillas. Señor mío y Dios mío. Es una exclamación de admiración. Señor, dueño de todo. Y eres mi Dios. Se pone de rodillas, acto de adoración a Cristo. Bien, el sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son un único sacrificio. Todo es para corroborar que la misa es el sacrificio de Cristo, es el mismo sacrificio, no que se repita una vez más, que haya muchos sacrificios y tantos como se están celebrando a lo largo de toda la Iglesia. Es el mismo sacrificio de Cristo, solo que se actualiza en ese momento, en ese lugar donde se está celebrando la misa. Y se actualiza precisamente para verificar los frutos, la redención del hombre. De esa manera nos unimos a Cristo. Cristo se inmola por nosotros, allí mismo en la misa, y nosotros unidos a Él.
De ahí la importancia de la misa, mucho más que cualquier otro acto que podamos celebrar. Y mucho más que cualquier otro acto en el cual también esté el sacramento de la Eucaristía. La misa es el origen de todo, de toda la Iglesia. Es Dios mismo que realice ese acto de voluntad, de salvar a todos los hombres, por medio de ese sacrificio en el cual Él se inmola completamente. La misa es también acción de gracias, por eso se le llama Eucaristía, significa acción de gracias. Y toda la Iglesia da gracias a Dios en ese acto principal, crucial de toda la redención nuestra. Damos gracias a Dios. Y lo vemos en todos los textos que estamos enunciando en la Eucaristía. Se da gracias a Dios y se alaba a Dios. Y se alaba a Dios, un acto bien claro de alabanza de toda la Iglesia. ¿Qué decimos al final del prefacio? Nos unimos con toda la Iglesia triunfante, con el coro de los ángeles, con el coro de los santos, con el coro de los apóstoles, con los querubines, los serafines, todas las potestades. Nos unimos para cantar, todos los que estamos allí celebrando, que formamos la asamblea de la Iglesia, para cantar la alabanza a Dios Padre. Esa misma alabanza que nos habla el Apocalipsis. Santo, santo, santo es el Señor Dios de los ejércitos. De ahí que se pide que en la misa el santo se cante, si es posible que se cante, y de la mejor manera posible. Y por eso, si aquel que cante mal, pues que intente cantar. Lo mismo aquel que se sienta molesto cuando dice la misa que un niño esté llorando, esté hablando en voz alta, pues es criatura de Dios, es lo más grande que Dios nos ha dado. Pues damos gracias a Dios por todo eso. Los cánticos del niño se asemejan a los cánticos de los ángeles. Son ángeles. Bien, la Eucaristía es presencia de Cristo, no cabe duda. Por eso celebramos el sacrificio de Cristo. Está ahí presente Él. Ya lo hemos dicho, el pan se convierte en su cuerpo, el vino se convierte en su sangre, totalmente. Y está presente, está sobre todo presente ahí en las especies eucarísticas ya consagradas. Sí es cierto que también Cristo está en la palabra de Dios, que nos comunica su revelación. Y Cristo está en los pobres. No nos juzgará porque tuve hambre, me disteis de comer. Y Cristo está en la oración que estamos rezando junto con Cristo. Y Cristo está en los enfermos. Y Cristo está en los presos. Y Cristo está en los sacramentos. En los sacramentos se nos da Cristo, de alguna manera. Bien, en esos sacramentos Cristo está en todas sus partes, en todas las partes y en cada una de las especies. Tal manera que si comulgamos por la especie de pan, comulgamos a todo Cristo. Todo Él está ahí presente, realmente, verdaderamente presente. En su cuerpo, en su sangre, en su divinidad. Tal como estaba allí, delante de los apóstoles, cuando les hacía todos los milagros y hablaba con ellos. Cristo está ahí. Está Cristo entero, nos lo dice claramente el Concilio de Trento. En estas especies consagradas están contenidas verdadera, real y substancialmente el cuerpo y la sangre, junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y por consiguiente está Cristo entero. Bien, está, como acostumbran a decir ya algunos cristianos nuestros, tal como estaba en su vida histórica. Exactamente igual. Está ahí Cristo, y lo estamos contemplando. Y lo contemplamos con los ojos de nuestra fe. Vemos, sí, el pan, vemos el vino,
pero estamos ya seguros que en virtud de las palabras de Cristo pronunciadas por el sacerdote y en virtud por esa invocación del Espíritu Santo que descienda sobre esas especies, ahí está Cristo ya. Ese es Cristo. Y se mantendrá en cada una de las partes. Y aunque el pan se parta en todas las partes que queráis, en 100, en 20 partes, se parta la hostia, en cada una de esas partes está Cristo. Completamente, no una parte de Cristo. Está Cristo completamente. Y se mantendrá Cristo ahí en esas especies mientras se mantenga la especie de pan y la especie de vino. Una vez que el pan, por ejemplo, se pudra, ya deja de estar Cristo ahí. O el vino ya no sea vino, sea vinagre, por ejemplo, ya no está Cristo ahí. Bien, también esta presencia de Cristo, aparte de la Eucaristía, lo adoramos en el sagrario y en los cultos de adoración. ¿Cuántas veces estamos de rodillas ante el sagrario y estamos mirándole y contemplándole, sabiendo que Él está ahí, y nos está mirando? Bueno, nos está mirando siempre, desde el cielo, desde todas las partes, esté donde esté, nos está mirando. Ya sabéis esa historia que cuenta el santo cura de Ars, ¿no? Vio a un anciano, pobre de su parroquia, que frecuentemente iba a la iglesia y se quedaba mirando. Y entonces el intrigado le preguntó, bueno, y cuando vienes aquí a la iglesia, estás mirando, ¿qué estás haciendo? Y él responde, es que yo le miro y él me mira. Fijaros, qué acto de fe más importante de este hombre sencillo. Bueno, pues es el banquete pascual. ¿Cuántas veces la Biblia nos habla del banquete de los cielos? Ya lo estamos celebrando ahí. Ya estamos en el cielo junto con Cristo. Él nos hace partícipes de su divinidad. Como dirán los santos padres, somos dioses, dioses con letra minúscula, pero somos dioses, partícipes de la divinidad de Dios. Y allí estamos celebrando, recibiendo el banquete de Cristo. Ya nos dice San Agustín, una gran diferencia en ese banquete, una gran diferencia. Cuando estamos ingiriendo cualquier otro alimento, ese alimento se convierte en nuestra carne, en nuestra sangre, en algo nuestro. Cuando recibimos a Cristo, no. Cuando recibimos a Cristo sucede al revés. Somos nosotros quienes nos convertimos en Cristo mismo. En Cristo mismo. Él nos diviniza. Él nos diviniza. Comulgar es recibir a Cristo mismo que se ofrece por nosotros. Que se ofrece por nosotros. Este Cristo mismo no es un Cristo estático que está en el cielo. Es Cristo que se ofrece por nosotros, que muere por nosotros. De ahí recalco y la realidad, la misa es sacrificio de Cristo. Y como es sacrificio, también es banquete, porque Él, como efecto de ese sacrificio suyo, es darse en comunión a todos nosotros. ¿Para qué? Para transformarnos en lo que Él es. El altar de la misa es mesa en la cual se ofrece el sacrificio, como se ofrecían los sacrificios de la antigua alianza en la mesa. Pero también es mesa banquete, en el cual Cristo está ahí y nosotros participamos de ese banquete, de esa mesa. Ya nos lo dice Él mismo, tomad y comed todos de Él, de ese pan, porque esto es mi cuerpo. Se ofrece en alimento. Lo mismo con relación al vino. Cogió el cáliz, se lo ofreció a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de Él, porque esta es mi sangre que será derramada por vosotros. Los frutos de la comunión son inmensos. Un primer fruto acrecienta nuestra unión con Cristo, ya hemos visto
El que me coma vivirá por mí. Es el alimento del alma y viático para la vida eterna. Así como el alimento material es alimento para nuestro cuerpo, el verdadero alimento de nuestra alma es la Eucaristía. Es el pan de Cristo, es la sangre de Cristo. Y además es viático para la vida eterna, el que nos lleva a la vida eterna. Yo soy el pan de vida. El que coma de este pan vivirá para siempre. Ya nos catapulta, nos invita a la vida eterna. La Eucaristía nos separa del pecado. La sangre es derramada para el perdón de los pecados, de tal manera que no podemos recibir la comunión estando en pecado grave. Ya nos lo dice San Pablo en la carta primera a los Corintios. Somos reos del cuerpo y la sangre de Cristo. De tal manera que tenemos que limpiar nuestra alma. De ahí la misa que comienza con ese acto penitencial. De ahí que tengamos que confesarnos en el caso de que estemos en pecado grave. Y sin embargo, la Eucaristía nos perdona los pecados. ¿Cómo así? Sí, nos perdona los pecados veniales. Porque al estar con Cristo, Cristo es misericordioso y Cristo perdona nuestros pecados. ¿Y por qué no los pecados mortales? Ya es costumbre de toda la Iglesia. Son tan graves y esos pecados mortales es una ofensa no solamente a Dios, a Cristo, sino es una ofensa a toda la Iglesia y bien marcada a toda la Iglesia. Bien sabéis que había 3 pecados muy gordos que se perdonaban a través de una penitencia pública bien clara. Esos pecados eran, 1, el homicidio. Otro pecado es la apostasía. Y otro pecado era el adulterio. De tal manera que confesaba esos pecados, no bastaba, no era suficiente confesarse ante Dios, confesarse ante el ministro. Era necesario confesarse ante toda la comunidad, ante toda la comunidad. Es cierto que los santos padres de la Iglesia, como San Ambrosio, San Gregorio, San Agustín, pues no se sabe que en toda su vida se confesaran tal como nos confesamos nosotros, porque la confesión esta nuestra creo que arranca más o menos de la Edad Media, tal como lo hacemos nosotros. Ellos se confesaban ante Dios y me imagino que ante algún pecado grave lo harían de forma correcta. Bien sabemos la costumbre de la Iglesia. También nos preserva de los pecados mortales. Al estar con Cristo y pensamos que Cristo está dentro de nosotros y nos está dando su fuerza, nos da su gracia para que no caigamos en los pecados, sobre todo en los pecados mortales. Cristo en la Eucaristía une el cuerpo místico de Cristo, hace iglesia, refuerza la unidad de los cristianos. Bien sabemos que cuando se profesan distintas confesiones, no se puede celebrar la Eucaristía, miembros de distintas confesiones. No puede estar celebrando con el sacerdote uno que sea un anglicano, por ejemplo. Sin embargo, sí se ha permitido que se concelebre junto con algún ortodoxo, alguno separado de la Iglesia. Y eso creo que lo ha hecho algún papa, no estoy muy seguro, pero no sé si fue Pablo VI, con Atenágoras, no estoy seguro. Entraña la Eucaristía un compromiso a favor de los pobres, porque reconocemos en ellos a Cristo. Y además, en aquella Eucaristía primitiva que se celebraba, lo vemos en esta narración de San Justino, se hacía una colecta para enviársela a los pobres. Bueno, la Eucaristía
es prenda de la vida futura. Lo de prenda está de esa oración que rezamos, Sagrado Banquete, en Cristo es nuestra comida, al final de esa banquete es prenda de la gloria futura. Es prenda, es garantía de la vida futura. Se basa en esa afirmación de Cristo: yo soy el pan de vida, el que coma de este pan vivirá para siempre. Esa anticipación de la gloria celestial. Ya estamos con Cristo, que nos está divinizando. Luego estamos participando del banquete del cielo, de la gloria del cielo. Lo sabemos por nuestra fe. Nuestra fe nos lo dice. Llegará un día, esperemos que sea cierta, en que Dios nos eleve al cielo y lo veamos en realidad. Os digo que desde ahora no beberé de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba con vosotros, de nuevo en el reino de mi Padre. Esto dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, tan pronto como instituye la Eucaristía. Nos recuerda que el siguiente paso lo celebrará Él con sus discípulos en el reino de los cielos. Y por eso decimos que en la Eucaristía, mientras celebramos la Eucaristía, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, estamos celebrando esa Eucaristía hasta que llegue nuestra redención completa, que encontremos a Cristo en el reino de los cielos. Esta es la esperanza, la de los cielos nuevos y la tierra nueva, en la cual habitará la justicia, nos dice San Pedro. Y tenemos la prenda más segura, que signo más manifiesto, no lo hay signo más manifiesto que la Eucaristía. Nos dice el mismo San Ignacio de Antioquía, en la carta a los Efesios: partimos un mismo pan, que es remedio de inmortalidad, nos da la inmortalidad ya. Antídoto para no morir, sino para vivir en Jesucristo para siempre. Bueno, y eso es todo. Y es y cuarto. Es cierto que quiero recalcar algo que decimos el sacerdote en la misa: por Cristo, con Él y en Él. Es muy importante que sepamos lo que significa eso. Lo hacemos por Cristo, es nuestro mediador y está ahí presente. Y Él presenta sus ofrendas, como se presentó Él mismo en la cruz. Presenta sus ofrendas, junto con toda la iglesia que estamos ahí. Con Cristo está ahí, junto con Él. Y en Él, formando el cuerpo místico de Cristo, todos unidos en el uno que es Jesús. Bueno, y nada más, y así cuarto.